En este juego de audios quiero comentarles sobre el sacerdocio, porque algunos hermanos me lo han pedido que les comente. Tengo hermanos que me han preguntado y que quieren saber sobre el sacerdocio, el origen del sacerdocio. Obviamente se refieren al sacerdocio ministerial, a ese sacerdocio que la Iglesia Católica contamos por gracia divina, que nos celebra el culto, quien celebra la Eucaristía, quien hace la expiación por nuestros pecados por el pueblo. Y quieren saber algo sobre el sacerdocio y quiero darme el tiempo para comentárselos. Y quiero comenzar por la primera carta de Pedro en el capítulo 2 versículo 9, donde Pedro nos señala ya desde el Antiguo Testamento que Dios había elegido un pueblo de sacerdotes, al pueblo de Israel. Quiero comentarles que es un sacerdocio distinto al ministerial, no es un sacerdocio del que todos podemos contar. El sacerdocio común de los fieles está en el pueblo de Israel. Dice en la primera carta de Pedro que Dios escogió un pueblo para manifestar su gloria. Y ese sacerdocio que nos va a señalar la primera carta de Pedro no es el ministerial. Hay dos tipos de sacerdocios. El sacerdocio común de los fieles, que es el sacerdocio real del pueblo de Israel, y el otro sacerdocio que es el ministerial, el que representa a Dios ante el pueblo y que también representa al pueblo ante Dios. Esa es la labor del sacerdocio ministerial, representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Pues vamos a dar lectura a este primer audio del sacerdocio. Citamos la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9 y dice así, dice, pero ustedes son una raza elegida, un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Aquí estamos viendo claramente que el pueblo de Israel, Dios lo adquirió, Dios hizo de él una raza elegida, un pueblo adquirido por Dios para hacerlo un pueblo de sacerdotes. Dice, reino de sacerdotes, una nación consagrada. Dios consagró al pueblo de Israel para hacerlo pueblo de sacerdotes, porque por medio del pueblo de Israel iba a manifestar Dios su gloria. Desde que Dios decidió liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, que el faraón tenía una semejanza con el demonio, el faraón, y Dios liberó a su pueblo de esa esclavitud por medio de Moisés, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para ese pueblo, por eso decidió liberarlo de la esclavitud. Dios tenía un plan para ese pueblo, convertirlo en una nación consagrada, en un pueblo, en un linaje real, sacerdocio real, linaje escogido. Dios así lo quiso y fue su querer, manifestar su gloria en el pueblo de Israel. Para eso Dios lo convierte en un pueblo de sacerdotes. Y vemos este sacerdocio que no es el sacerdocio ministerial, sino el sacerdocio común de los fieles. Así lo conocemos en la Iglesia Católica, a ese sacerdocio real del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver también, bueno, ya Pedro nos lo muestra aquí, dice, repito el versículo 10, perdón, el 9 dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. ¿Qué son esas maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel? Pues en el pueblo de Israel Dios dejó su plan salvífico. En ese pueblo de Israel Dios nos dejó el sacerdocio, el culto, la expiación por nuestros pecados. En ese sacerdocio, en ese pueblo de Israel, Dios dejó el sacerdocio ministerial, que eran los hijos de Aarón, la tribu de Leví. Entonces, para manifestar Dios el plan salvífico al mundo, eligió a un pueblo, el pueblo de Israel. Lo escogió, lo hizo pueblo de sacerdotes, nación santa, pueblo consagrado, linaje escogido. Dios escogió a ese pueblo para manifestar su gloria. Por eso lo elige y lo consagra y le llama un pueblo de sacerdotes, sacerdocio real.
el que en la Iglesia Católica conocemos como el sacerdocio común de los fieles, que recibimos todos por medio del bautismo. Acuérdense que por medio del bautismo recibimos 3 dones, 3 regalos. Bueno, recibimos muchísimos regalos, pero uno de tantos regalos es que somos sacerdocio común por el bautismo. Profetas, porque estamos llamados a profetizar también. Por ser pueblo de Dios estamos llamados a profetizar. Así es que tú, hermano, y yo, todos hermanos, todos los que somos bautizados, estamos llamados a profetizar. También somos pueblo de reyes, nación santa. Este mismo sacerdocio lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Vamos a buscarlo aquí en la palabra de Dios. Y aquí lo tenemos, capítulo 19, versículo 5, dice: Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, lo dice Yahvé, así lo dice en el pueblo de Israel, dice: los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes. Que me diga un hermano separado que Dios no escogió al pueblo de Israel como pueblo de sacerdotes. Me han comentado hermanos separados que Israel, el pueblo de Israel, no tiene el sacerdocio, que nada más existía el sacerdocio ministerial. Existía el sacerdocio ministerial y existía el sacerdocio común. No lo quieren ver, yo lo respeto, y me he encontrado a muchos hermanos separados que me han dicho que el pueblo de Israel no era un pueblo de sacerdotes. Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo todo lo contrario. En el versículo 6 dice: pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Bueno, pues hermanos, claramente estamos viendo aquí el sacerdocio común de los fieles, el que el mismo Pedro nos lo mostraba en el capítulo 1, versículo del 2 al 9. También nos lo señala el libro del Éxodo, para que no digan que Pedro se había inventado un nuevo sacerdocio. La palabra de Dios nos lo dice, la palabra de Dios nos lo enseña. Pedro se da la tarea de mostrarnos el sacerdocio común, que era el pueblo de Israel. Y aquí en el Éxodo también nos lo está corroborando el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6, nos lo está diciendo. Dice en el versículo 5: ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente, es lo que le dice Yahvé al pueblo de Israel: si ustedes me escuchan atentamente, si ustedes respetan mi alianza, si ustedes me obedecen, si ustedes hacen todo lo que yo les diré, si ustedes me obedecen en toda la extensión de la palabra, la obediencia, dice, los tendré como mi principal tesoro. Los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, un pueblo especial entre todos los pueblos. Dice aquí que si nosotros escuchamos su voz de Dios y hacemos lo que Él nos dice, nos tendrá como un pueblo especial de entre todos los pueblos. Dice, pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Es sencillo para las personas que buscan la verdad. No es difícil buscar la verdad cuando tú estás abierto, cuando quieres encontrar las razones de tu sacerdocio. Porque tú bautizado, tú formas parte del sacerdocio común de los fieles, el que gozaba el pueblo de Israel, todo el pueblo era el sacerdocio real, pero también gozaba de otro sacerdocio diferente al común de los fieles, que era el sacerdocio ministerial. Pues hermanos, hasta aquí esta pequeña parte, les estoy señalando el sacerdocio común, que era el pueblo de Israel, todo completo el pueblo de Israel, que en la Iglesia Católica lo conocemos como el sacerdocio común de los fieles. Es ese mismo sacerdocio. No lo confundamos con el ministerial. Aquí Pedro nos lo está mostrando claramente y nos lo está corroborando
el libro del Éxodo. Sacerdocio común de los fieles y sacerdocio real que contaba todo el pueblo de Israel con él es el mismo. Ya en el próximo video les mostraré el sacerdocio ministerial y cuál era la función del sacerdocio ministerial. No era la misma función que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de sacerdocio real, no era la misma función, era una función distinta. Había dos sacerdocios, ministerial y sacerdocio común o sacerdocio real de los fieles. Bueno, pues ojalá y les guste este audio y recuerden compartirlo, darle dedito para arriba o para abajo y en el próximo audio les voy a mostrar el sacerdocio ministerial.